Bueno, ahora sí estoy grabando. Tailwind 3, semana 5, cualquier cosa al correo. Este correo directamente o por el Ucampus. Ya. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen de las cosas, conjunto más que nada. Entonces, el conjunto universo va a ser el conjunto como referencia que me voy a estar tomando, ¿ya? Entonces, como definición del conjunto universo va a ser que cualquier elemento va a estar ahí. Entonces, U perteneciente a X es una tautología. O sea, X perteneciente a U, perdón, lo dije al revés. X perteneciente a U va a ser una tautología que va a ser solamente el conjunto referencia que me estoy tomando y como que usualmente en los dibujitos se hace como una cajita, se pone U y después voy haciendo mis elementos, mis conjuntos que están adentro, como será P, y todas esas cosas. Es bastante importante como referenciar cuál es el universo, si es que se tiene uno en específico, porque me cambia los complementos, ¿ya? Si yo tomo el complemento de A, en este universo va a ser como todo esto lo que está fuera de A, pero si el universo fuera como, no sé, llega hasta acá, entonces esta parte del complemento de A ya no estaría si me tomo ese universo nuevo, ¿ya? No sé, igual es importante decir, considerar cuál es el universo. Entonces, el símil del universo es el vacío, tal que X no pertenece al vacío, es una tautología. Esto quiere decir que ningún elemento va a pertenecer a este conjunto vacío, que lo denotamos por este simbolito. ¿Ya? Em, ¿Qué otras cosas? Acá estamos definiendo como todas estas cosas de conjuntos con lógica para que vean que por algo lo vimos en un principio. Bueno, y después lógica lo vamos a ver como por siempre en matemáticas para poder demostrar cosas. Y bueno, A subconjunto de B se define como equivalente a, para todo X pertenece a A, implica que X pertenece a B, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, vamos a mejorar, si yo tengo mi conjunto A, voy a tener que en el dibujito va a estar adentro del B, ¿ya? A igual a B significa que es lo mismo que está acá, pero con equivalencia, ¿cierto? Entonces, esto también es equivalente como A subconjunto de B y B subconjunto de A, ¿ok? X pertenece a A unión B, significa que X está en A o está en B. También puede estar en ambos por la tabla de verdad del conjuntivo O, ¿cierto? Entonces en el dibujo es algo como tengo A, tengo B y A unión B sería todo esto. Em, el profe me parece que vio los diagramas de Venn y usualmente se hacen así. Como que uno a priori no sabe si estos conjuntos se intersectan o no, entonces en el dibujito lo hacemos así. Y bueno, si es que no se intersectaran, nosotros pondríamos como que esto en realidad era vacío. ¿Sí? Como que no habría ningún elemento en ello, en esa parte, si es que no se intersecta. Entonces, como una unión finita se denota de esta manera, entonces como una superunión. Y es que yo tengo una colección A1, A2, A3 hasta el AN, que n va a ser un número finito, 8, 7, 9000. Y, y la definición va a ser que existe un i, o sea, un índice desde el 1 hasta el n, tal que este x pertenece a la i. O sea, yo voy a tener A1, A2, A3, A4, y no voy a seguir dibujando porque va a ser feo. Y el X va a estar en la unión de todo esto, ¿sí? Entonces va a estar acá. Eso es la definición de la unión como superunión. Entonces seguimos con el resumen. X pertenece a inter B si X pertenece a A y X pertenece a B. Nuevamente en el dibujo esto se ve de la siguiente manera. Uy, entonces A, B y acá el A inter B sería lo que está acá, ¿cierto? Que son los elementos que pertenecen a A y los que pertenecen a B. Eh,
De nuevo acá como vamos a definir la superintersección como una intersección finita que va a ser desde el 1 hasta el n y simplemente es que para todo conjunto de x va a estar en todo conjunto, en todos de los conjuntos que estoy diciendo porque estoy intersectando, ¿ok? Luego el complemento, este ya se lo mencioné, son los x que no están en A. Entonces, nuevamente hacemos el dibujito, U, A. Entonces el complemento va a ser lo que no está en A. Y esto nuevamente les digo que depende del universo que yo me esté tomando. Ya, por ejemplo, si voy a cambiar color. Si el universo es 1, 2, 3, 4, 5, yo tengo A igual 1, 2, 3. Entonces, A complemento va a ser 4 y 5. Pero en cambio, si es que yo tengo el universo igual, y ahora sí, el universo igual a 1, 2, 3, 4, entonces el complemento va a ser solamente el 4, ¿cierto? Porque el 4 va a ser el único con respecto a este nuevo universo, pongámosle como, no sé, U barra, que no va a estar en A. Y entonces esto se puede escribir como, uy, como, como para ser súper explícito, como A sub U complemento o el complemento así como una función de A sub U. Que no vamos, no creo que usemos esa notación. Solo para que ustedes sepan y se den cuenta que el universo me cambia los complementos, ¿ya? Si tienen una duda nomás, me dicen por el chat o prenden el micrófono más y me interrumpen, ¿ya? Entonces, acá me faltó el menos b. Entonces, la diferencia es x perteneciente a menos b. Si que x pertenece a A y x pertenece a B complemento. Que esa es la caracterización. De hecho, lo puse acá. Así que aquí lo vamos a ver después. En realidad necesitamos para diferencia simétrica. Bueno, voy a ver esto primero. Entonces, x pertenece a menos b es que x pertenece a A y no pertenece a B. Y como caracterización que está la vio el profe es que se puede escribir como A inter B complemento. Entonces tenemos A inter B y A menos B es, le quito lo que está en B a A. Entonces sería solo esto. Y esta cosita del medio no se va a considerar. Entonces la diferencia simétrica, esta cosa fea, que hay como, hay varias cosas hay varias maneras de escribirla. em, y va a ser como esta cosa acá. Entonces A menos B, unión B menos A. Y lo único que no va a tomar va a ser la intersección entre ellos. Las partes de A es, yo me tomo cualquier subconjunto que esté en A. Bueno, entonces, ¿cómo se definían los subconjuntos? Era que un A era subconjunto de B, si para todo X, X pertenece a A, implica que X pertenece a B. Entonces, como que hay varias maneras de ver esto. Por ejemplo, a ver, hagamos un ejemplo. Espérenme que, ya, ahí está, ahí está. Bueno, entonces, no sé, pues tomemos A, sí, A igual ABC, ¿ya? Entonces las partes de A van a ser todos los posibles subconjuntos de A, ¿ok? Entonces, primero lo primero, el vacío siempre va a estar en las partes de A. El vacío es subconjunto de todo conjunto, ¿y esto por qué? Por la definición. Si yo tengo para todo X, X está en A, entonces si yo cambio esto por el vacío, como vacío subconjunto de B, es que para todo en X, X pertenece a vacío implica X pertenece a B. Y esta proposición es siempre cierta. ¿Por qué? Por lo que vimos en lógica eh, de que esto va a ser falso, porque es la definición del vacío. Está acá. Y entonces falso implica cualquier cosa. Vimos que falso implica verdadero, ¿cierto? Y que falso implica falso también es verdadero. Entonces esta proposición va a ser una tautología
Por lo tanto, el vacío siempre es subconjunto de cualquier conjunto. Entonces, cuando ustedes hagan las partes, les piden hacer las partes, siempre tienen que poner al vacío. La primera cosa que tienen que hacer. Entonces, luego, ¿qué cosa más va a ser subconjunto? Va a ser subconjunto, y acá también importante que las partes de un conjunto son conjuntos, ¿ya? No son elementos solos, sino que son conjuntos, ¿ok? El vacío es un conjunto, es el conjunto que no tiene nada. ¿Y qué otra cosa más va a ser parte, va a estar en la parte de A? Bueno, como A es ABC, el singleton A, acá cuando hay un elemento solito le decimos singleton. Voy a abrir el chat. Ya. Esto, ¿por qué es subconjunto de A? Porque yo tengo que el único elemento de A, de este conjunto es A, y sabemos que está en A. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más va a ser subconjunto de A? El B, el C. Entonces, otra regla como para cuando ustedes estén sacando partes es que siempre como cada elemento por sí solo, en conjunto, o sea, con la rayita, los paréntesis curvitos, en llave, va a ser una parte, va a estar en las partes de A. ¿Qué otra cosa va a estar en la parte de A? Va a estar el conjunto A, B, ¿ya? Y este también, de nuevo por lo mismo, por la definición de las partes de A. A, B va a ser un subconjunto de A porque para todo X en A, B, tenemos que X va a estar en A. Entonces, siguiendo esta misma lógica, eh, Se silenció por un segundo justo cuando estaba hola. explicando. Ah, No sé si ahora se escucha, pero fue como por un segundo que se desconectó el audio. ah, ya. Bueno, em, ya. Entonces, el A, B va a estar en la parte de A porque para todo X en, en AB, el conjunto AB, eh, X, no solo vi yo. Me avisan esas cosas, no. El X perteneciente a B implica X pertenece a A. Entonces va a ser un subconjunto. Entonces, como es subconjunto, debe estar en las partes. Entonces, siguiendo esta misma lógica, bueno, no me va a alcanzar aquí, así que voy a seguir abajo nomás. Entonces, B, C va a estar, el A, C va a estar, y también el A entero, ¿ya? El A está en las partes de sí mismo, porque es subconjunto de sí mismo como por definición también. Y entonces, esta va a ser las partes de este A que tomamos acá. Cualquier duda me preguntan, las partes pueden ser un poco raras al principio. Bueno, después se definieron ¿cómo se llama esto? El producto cruz, que es como un par ordenado, ¿ya? Esto se llama par ordenado. Esta cosita de acá. Ah, esto es un par ordenado. Y no sé, pues dibujísticamente, ustedes como no sé, tienen, cambiar el color. Ustedes tienen X, ustedes tienen Y, y entonces voy a tomar todas las par ordenado o tuplas. Su nombre nomás da lo mismo, es el X, Y en paréntesis posible acá. Y entonces esto sería así como wow, 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 wow. Algo así, ¿ya? Esto sería las partes, o sea, perdón, el X cruz Y. Son, son pares ordenados, entonces tomo como todas las posibles, todas las posibilidades entre ellos. Entonces un ejemplito sería como si X es igual a, no sé, A, B, y es igual a B, C. Los posibles pares ordenados entre ellos, entonces la primera componente, escribámoslo así nomás, que creo que se llama por extensión, no sé, cuando uno nombra todos los elementos. Entonces va a ser, ahora, estos esta es la anotación, pues con paréntesis, estos son los preordenados. Sería como A, B, es posible, o sea, porque es este con este, después el A, C, después y después hacer lo mismo con el B, po, que es del X. Entonces B, B y B, C. Y ahí son todas las posibilidades que puede ser, que pueden estar en este producto cruz.
Acá una par de propiedades que son las leyes de Morgan como para conjunto, que es lo mismo que vimos como P o Q, complementos, ¿no? Entonces no P o Q es igual a no P y no Q. Y acá lo mismo, acá me faltó un igual. Entonces A unión A inter B, de nuevo esto es la absorción que era como P o P y Q es igual a P. Y acá de nuevo la absorción P y P o Q es igual a P. Entonces ahí el resumen está listo y vamos a empezar con los problemas. Cualquier cosa me preguntan si no cachan como algo de lo que expliqué recién o lo que voy a estar explicando ahora. Entonces me piden hacer el dibujito, lo voy a hacer. Se me olvidó cómo hacer figura en esta cosa. Acá. Entonces hagamos círculos, círculos y círculos. Y pongamos el rectángulo que va a ser el universo. Vamos a ver. Q. Ah, no cambié. Ya, estándar y ahora esto hay que sacarlo. No, ahora sí. No, tampoco. Ah, bueno, estoy teniendo problemas. No, ¿qué pasa aquí? Hoy no me deja escribir esta cosa. Esta basura. Ya, espérame un poquito. No, hoy se me quedó. Dios mío, Señor Jesús. Tools. Ya, control 2 es rectángulo. Y control 3 es círculo, ya. Eso. Ya, perdón. Lo siento. Ahora sí. Entonces, el universo es esto. Como la cajita. Pongámosle esto A, esto B y esto C. Entonces, bueno, vamos con colores. Como A menos, bueno, B unión C es todo esto, ¿cierto? Como el B y el C, ¿ya? Entonces, A menos B unión C, pongámoslo en rojito, va a ser esto. No, queda más bonito de la otra manera. ¿Ya? ¿Sí? Hasta acá el dibujo nomás como para saber si es cierto o no, como para tener una intuición. Entonces, ahora hagamos la parte de la derecha. No, con rojo, qué horrible. Hagamos la parte de la derecha, control 2, control 2, control 2. Ahí está. Entonces, control 3, dibujo, control 3, pam, 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 A. No, y ahora sí, A, B, C. Entonces, eh, el A menos B, bueno, ahora el A menos B hagámoslo en celestito. A menos B es le quito el A al B, entonces estoy solamente en el A y lo que está en el B no lo pesco, ¿ya? Que sería esto lo que está en B y está en A en la intersección. Y ahora hagamos lo otro en verde fluorescente, A inter C. Entonces, A inter C, que es, perdón, A menos C. Entonces, A menos C es lo mismo que hicimos recién, pero no considero esta parte de abajito, que es lo que está en C. Entonces voy a considerar pum, 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 pum. ¿Y cuál es la intersección entre estos dos? Pongámoslo en azul. La intersección entre estos dos va a ser todo esto. Entonces, ¿cómo lo podemos poner? Pongámoslo dotted. Ah, ¿se nota? Bueno, esa cosa azul, ¿cierto? Entonces, como dibujísticamente, esta parte va a ser igual a esta otra parte, ¿cierto? Pero dibujísticamente no es una demostración. Entonces ahora tenemos que demostrarlo. Hay dos maneras de demostrarlo. Una es como trabajando con la lógica, como con conjunto así a lo malo.
y lo otro es como trabajando con las proposiciones que en realidad son equivalentes, ¿ya? Entonces, me faltó espacio acá. Voy a duplicar esto, que se hace de la siguiente manera. Turururún. Bueno, ¿tiene alguna duda hasta ahora? Espérenme, que estoy... Ay, no está la barrita. Debiera estar una barrita. No, oh, oh, oh. Pucha, disculpen, cabrón, que me faltó una pizarrita y no me deja agregarla ahora. Me debiera salir una cosa para agregar acá a la izquierda y no me sale. Hide, full screen, hide sidebar. Pongamos que no. Pucha. Bueno, voy a seguir nomás. Eh, no, voy a tener que hacerlo. Voy a borrar los dibujos para poder hacer esta cosa. ¿Ya? Ay, ay, ay. Ya. Entonces, A estándar. A menos B unión C es lo mismo que A inter B unión C complemento. Esto es por caracterización. Caract. Y ahora, B unión C complemento es B complemento inter C complemento. ¿Sí? Y esto es test de Morgan. Ya. Y esto es como A, yo lo voy a escribir como A inter A, ¿cierto? A inter A sigue siendo A porque es A interseccionado con sí mismo. Y esto es B inter C complemento. Y esto es como, bueno, esto se llamaría como idempotencia, me parece. Idempotencia. Y esto yo puedo como conmutar nomás. A inter B complemento, inter A inter C complemento. Ya esto lo pongo paréntesis para que quede explícito. Y esto por caracterización de la resta es A menos B inter A menos C. Bueno, ¿cómo se me ocurrió esto? Tampoco soy mago. Lo que hice fue como desarrollar esta cosa de la izquierda y llegar hasta acá. Y después uno puede desarrollar el de la derecha como para saber a lo que tiene que llegar. Entonces, en realidad uno no puede como desarrollar uno, desarrollar el otro y decir como, listo, son iguales. Pero es como para que les dé una idea. Entonces, A inter A menos B inter A menos C es A inter B complemento por la caracterización de la resta. Inter A inter C complemento por la caracterización de la resta. Y esto como que los A está todo intersectado. Entonces esto A inter B complemento, inter A complemento. Y aquí, perdón, inter C complemento. Y acá puedo de nuevo conmutar. Y esto es A inter B complemento, inter C. Y esto era como lo mismo acá, ¿cierto? Entonces como que desarrollé este, llegué hasta acá, desarrollé este, llegué hasta acá, y es como, ah, sí, en serio eran iguales, y entonces me da la idea como para lo que seguir haciendo para llegar de la izquierda a la derecha, con pura igualdad. Entonces ahí llego y chao, se terminó el problema. Entonces esto también se podía hacer como con las cositas lógicas. eh, y se los voy a hacer. Pucha, nuevamente no me deja hacer lo que quería hacer, po, que era meter. Vamos a hacerlo al final y después voy a tratar de ordenarlo cuando le suba el PDF. ¿Ya? Entonces,
Esto para que vean que lo pueden hacer con progresión lógica, como si aún no se manejan con la álgebra de conjunto. Entonces, x inter a menos c, que esto era el lado izquierdo de lo que queríamos demostrar. Bueno, esto por definición es x pertenece a menos b y x pertenece a menos c. Esto también es, por definición, x pertenece a y x no pertenece a b y x pertenece a y x no pertenece a c. Esto es solamente por la definición de la resta. Entonces esto es definición de la intersección, esto es definición de la resta. Y ahora vamos a ver que el i, como que tengo puros i acá, entonces el i conmuta. Vamos a ver que el conector lógico i conmuta. Eh, Parece que está abajo mi micrófono. Bueno, el i conmuta, entonces puedo escribir como x pertenece a y como este lo paso para acá. Y x pertenece a y x no pertenece a b, esto es lo que me falta nomás. Y x no pertenece a c, esto quedó feo. Ya, y entonces esto es como, vamos a usar que p y p es igual a p. Y vamos a usar de Morgan. ¿Ok? Esto es lo, vea el color. ¿Para qué uso p, p igual p? Como que esto es p. Entonces x pertenece a y x pertenece a es x pertenece a. Esto es x pertenece a y acá yo puedo escribir esto como no x pertenece a b o x pertenece a c. ¿Ya? Esto es de Morgan nomás. Em, y esto por definición de la unión es no x pertenece a b unión c. Y esto es por definición del complemento eh, o por definición de la no pertenencia es x. Acá era un a, puse un u, no sé por qué. Entonces, que x pertenece negado es que x no pertenece. ¿Ya? Y por último, por la definición de la resta, esto es lo mismo que x pertenece a menos b unión c, que es a lo que queríamos llegar. ¿Sí? Como que pasamos del lado derecho al lado izquierdo ahora, y con puras proposiciones lógicas. No sé si les quedó claro esto. XD, no, eso era antes. Ya. Bueno, si no me dicen nada, voy a suponer que sí, volvemos. Entonces, problema uno. Entonces ahora el A inter C. Ok, vamos a hacer los dibujitos. Entonces, círculo. Acá le puse una X, no, no. Se lo voy a hacer más chico. Control 3 para que queden en el PDF. Control 3. Círculo, 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 cuadrado, 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 U, 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 ABC, ABC. Ya, entonces escribamos como veamos el dibujito de cada cosa, cómo va a ser. Em, bueno, eh, me saltó un problema. No. No, estaba viendo otra cosa, perdón. Ya. Entonces, A unión B complemento, hagámoslo en amarillo. Entonces, A unión B va a ser esto, ¿cierto? Como pam y pam. No lo voy a dibujar porque si no va a quedar todo demasiado feo. Entonces, el complemento de A unión B es esto, ¿sí? Es lo que está afuera de A y B. ¿Ya? ¿Ya? Y esta cosa hagámosla
en rosado va a ser esto. Entonces, ¿cuál es la unión de ambos? Es lo amarillo y lo rosadito. ¿Sí? Ahí no hay nada nuevo. Si no entiende, me pregunto. Bueno, entonces ahora hagamos esto A complemento unión C. El A complemento, esto lo voy a dibujar al tiro, entonces A complemento va a ser esto, como todo lo que no está en A. Ya, y me falta unirle C, que en este caso solo me faltaría unirle este cachito de acá. ¿Sí? Entonces hagamos ahora este otro monito en rosado. B complemento sería todo lo que no está en B, o sea, pum, 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 pum. Y me falta unirle C, que en este caso sería este cachito de acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles las intersecciones, digo? Como donde están las cosas verdes y donde están las cosas rosadas. Y en este caso sería, vamos a ponerlo así, esto de acá. ¿Ya? Entonces, como esto de acá y esto de acá. ¿Sí? Entonces, dibujísticamente de nuevo, se parecen, son iguales. Entonces, demostrémoslo. Acá vamos a tener que partamos del lado izquierdo. ¡Ja! Se me olvidó cambiar eso. Entonces, A unión B complemento. Unión B complemento, unión C. Esto por caracterización del complemento, o sea, perdón, por De Morgan. Esto es A complemento, inter B complemento, unión C. Y esto por distributividad va a ser C unión A complemento, inter C unión B complemento. Y esto es lo mismo que está al lado derecho. Se terminó el problema. ¿Sí? Y el siguiente, bueno, no les voy a hacer el dibujo porque estamos un poco atrasados. Entonces voy a poner el contraejemplo al tiro. Esto es mentira. Ya no. Voy a hacer el dibujo, pero va a ser más feo nomás. Entonces A menos B. A menos B es esto. Y B menos C es esto. Entonces la unión es estos dos colores. Mientras que A menos C es esto. ¿Sí? Es todo lo que están ahí no están C. Entonces, de nuevo por dibujo no se ven bonitos. O sea, ahora no es de nuevo, sino que esta es la primera vez que vemos que por dibujo no eran iguales. Entonces tenemos que encontrar un contraejemplo para ver, como dije antes, que esto no es cierto. Entonces, contraejemplo. Acá uno se puede dar cualquier cosa, ¿sí? Porque acá la cosa me decía que eran conjuntos cualquiera. O sea, podían ser cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces yo me puedo dar una cosa en específico y si no cumple esto, no va a ser tautología en la igualdad, entonces no es cierto. Entonces nos vamos a dar A igual 1, 2, 3. B es igual a 3, 4, 5. Y C es igual a 1, 3, 6. Entonces, eh, escribamos estas cosas. A menos B va a ser 1, 2, 3 menos 3, 4, 5. ¿Cuáles les tengo que quitar al A? Son los que están en el B que estén en A. Entonces, ¿cuál? Acá solo le puedo quitar el 3. Entonces sería 1 y 2. B menos C sería, ¿cuáles tienen en común? El 3 y ninguno más. Entonces al B le voy a quitar el 3. Y entonces la unión entre A menos B y B menos C va a ser igual a 1, 2, 4 y 5. Y en cambio, A menos C, ¿qué va a ser? Va a ser 1, 2, 3 menos 1, 3, 6. Y esto va a ser 2, ¿cierto? Y entonces A menos C es 2, A y menos B unión B menos C es 1, 2, 4, 5. Entonces,
Era mentira. ¿Cómo se me ocurrió este contraejemplo? Por el dibujo, yo veo que esta parte, como que acá solo tengo A menos C, entonces veo qué está en este dibujo de la izquierda que no está en este dibujo de la derecha. Entonces lo que no está son cosas en B, ¿sí? Que no van a estar en C, ¿sí? Entonces toda esta parte de acá, como en rojo, pongámoslo en rojo y así. Entonces toda esta parte de acá, yo veo que en este dibujo no está, ¿cierto? Entonces se me ocurre, bueno, voy a generarme un ejemplo tal que esta parte de acá, que no está en el dibujo, sea no vacía. Y por eso el B menos C, me lo tomé tal que fuese no vacío, que en este caso era 4 y 5. Y entonces ahí encontré un contraejemplo, por lo tanto no es cierto. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo sí va a pasar esto? Es si A inter C A inter C es vacío. Perdón, si B menos C es vacío. ¿Ya? Y si A inter C también es vacío porque esto también incluye esto, el A menos B. Bueno, ese era un comentario, ¿no? Entonces, hagamos el problema 2. Me piden probar esto, que son tres conjuntos cualquiera. Perdón. Me equivoqué, bro. Ah, no, sí, este. Había esto otro, parece. Ya. Entonces, nos tomamos un monito en la izquierda y queremos ver que esté en la derecha, ¿ya? Entonces, perdón, nos tomamos esto como hipótesis y después para demostrar esta inclusión nos tomamos a alguien acá y queremos demostrar que esté acá. Entonces, sea X perteneciente a D inter C, arbitrario. Arbitrario, entonces me estoy tomando cualquiera, entonces por definición de D menos C voy a tener que X pertenece a D y X no pertenece a C. ¿Ok? Y entonces en particular voy a tener esta implicancia que, ojo que no es equivalencia, X pertenece a D y X no pertenece a B menos A. ¿Por qué es esto? Porque yo tengo que B menos A, entonces no sé, pongamos que esto es B menos A, va a ser subconjunto de C. Entonces si alguien no está en C, no estoy en C, en particular no tengo que estar en B menos A, porque B menos A está dentro de C, ¿cierto? ¿Eso está claro? ¿Por qué tengo esta implicancia aquí? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Bueno, si no dicen nada, voy a suponer que sí. Em, ya. Y esto por definición de la definición de la resta. Esto es que X está en D menos B menos A. ¿Ya? Entonces ahora vamos a trabajar un poco con el D menos B menos A. D menos B menos A. Este era un D, perdón. Entonces esto es por caracterización de la resta, es B menos, me equivoqué acá. Este es D menos B inter A complemento. Hice caracterización de la resta aquí adentro. Entonces ahora hago caracterización de la resta con todo esto. Entonces sería D inter esta cosa complemento. Entonces voy a tener, primero le tomo el complemento como B complemento inter A complemento. Sorry cabrón, me equivoqué, puse el paréntesis antes. Eh, Esto era B inter A complemento, no B inter A, paréntesis complemento. ¿Ya? Entonces tomo el complemento de eso, que va a ser B inter A complemento, complemento.
Y esto por De Morgan es B complemento unión A. ¿Ya? Y sigamos abajo entonces. Entonces teníamos D es igual a D inter B complemento unión A. Y esto distribuyendo es D inter B complemento unión D inter A. Esta es una D, no una B. Y esto por caracterización de la resta es D menos B unión D inter A. Entonces estamos casi listos, ¿cierto? Porque tenemos que X pertenece a D inter D menos C, me implica bla bla bla, que sería como que me implica todas estas cosas, que significaría que está en que es subconjunto si yo veo que X está en otra cosa. Tengo X pertenece a esto, implica X pertenece al otro, en la definición de subconjunto. Entonces lo trabajé y tengo D menos B unión D inter A. Y acá es D menos B unión A no, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Eh, lo trabajamos, entonces. D inter A, por definición, entonces son los X pertenece a D, tal que no pertenecen a B. Y la unión es un o X pertenece a D y X pertenece a A. Ojo, voy a poner mejor de esta manera. O X pertenece a D inter A. Y ahora, ¿qué hacemos? D inter A es subconjunto de A. Esto siempre se tiene como la intersección de algo es subconjunto de... Bueno, también se tiene que D inter A es subconjunto de D. Y esto, bueno, lo podemos demostrar, pero por el dibujo sería como... Esto es D inter A. Entonces esto está contenido en A y está contenido en D. Ya. Como si lo quieren demostrar, como sale al tiro por las definiciones. ¿Ok? Entonces, como está contenido, esto voy a tener una implicancia de que X pertenece a D y X no pertenece a B, o X pertenece a A, ¿cierto? Porque estar contenido, recordemos que A subconjunto de B, voy a poner en otro color, A subconjunto de B, sí, solo sí, X pertenece a A, implica X pertenece a B. ¿Ya? Entonces acá usamos eso, por eso es solamente una implicancia. Y esto por definición, entonces, este conjunto es, cambiar color, este conjunto es D inter, D, perdón, menos B, y acá lo es unión A. Entonces, ¿qué demostramos? Que X pertenece, resumiendo, X pertenece a D menos C, implica X pertenece a D menos B unión A. Y esto por definición es que D menos C es subconjunto de D menos B unión A. Y se terminó el problema. ¿Ya? Si tienen duditas, me las preguntan, ¿no? Si no, paso al siguiente. Ya. Entonces el problema 3 es... Aquí faltó una P. Entonces, es que A subconjunto de B... eh, hay que demostrar que A subconjunto de B sí, solo sí las partes de A son subconjunto de las partes de B. Y con esto tenemos que concluir que A es igual a B si solamente si sus partes son iguales. Ya, lo de las partes ya lo vimos. Como se lo mostré al principio, entonces demostremos uno.
Voy a hacer una partición. Demostremos uno. Entonces demostrémoslo por doble implicancia, ¿cierto? Vimos que podíamos hacer esas cosas nosotros. Entonces, aquí nuestra hipótesis va a ser A subconjunto de B. Y por demostrar que P de Q, las partes de A son subconjunto de las partes de B. Acá, ya. Entonces, ¿cómo demostramos esto? Tenemos que tomarnos un monito en las partes de A y ver que esto me implica que esté en las partes de B. Entonces, sea X perteneciente a las partes de A, ¿ya? Entonces, por definición, X eh, es subconjunto de A, ¿sí? Por la definición de estar en las partes de A. Un conjunto de X está en las partes de A si solo si X es subconjunto de A. ¿Ya? Y acá por nuestra hipótesis, que es que A subconjunto de B, significa que X va a ser subconjunto de B, ¿cierto? Porque esto como que se puede escribir X subconjunto de A y A subconjunto de B. Entonces X va a ser subconjunto de B. Y esto por definición de las partes, de nuevo, es que X está en las partes de A. O sea, perdón, en las partes de B. Y ahí demostramos esta implicancia. ¿Ya? Entonces la implicancia para el otro lado, nuestra hipótesis es que las partes de A son subconjuntos de las partes de B y queremos demostrar, por demostrar que A es subconjunto de B. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Nos tomamos un elemento de A y tenemos que ver que eso implica que ese elemento está en B. Entonces, sea X perteneciente a, queremos ver que está en B. Eh, como que aquí no es tan fácil trabajarlo, entonces podemos hacerlo de otra manera, que es nos tomamos un subconjunto de A. ¿Ya? Aquí van a ver por qué lo hice. Entonces, nos tomamos un subconjunto de A y por definición, esto va a estar en las partes de A. Tenía que usar mi hipótesis de alguna manera. Esto es definición. Y por mi hipótesis, esto va a estar en las partes de B. Entonces, esto es definición y esto es hipótesis. ¿Ya? Entonces, X está en las partes de B y eso sí, solo sí, X es subconjunto de B. Entonces, tenemos X subconjunto de A implica X subconjunto de B. ¿Ya? Y esto como que me está gritando que A es subconjunto de B. ¿Ya? Pero no es como súper directo. No, no creo que hayan visto esta como caracterización. Entonces demostremos que esto sucede. Demostremos que si X es subconjunto de A implica X subconjunto de B, entonces A es subconjunto de B. ¿Cómo lo podemos demostrar? Demostración por contradicción. Por contradicción. Suponemos que no pasa lo que queremos demostrar. O sea que A no es subconjunto de B. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Esto significa que existe un X que está en A, tal que X no está en B. ¿Sí? Y entonces el singleton X, yo sé que es subconjunto de A, pero el singleton X no va a ser subconjunto de B porque no está en B. Entonces estoy diciendo que mi hipótesis era falsa, porque yo tenía que decir, alguien es subconjunto de A, me implica que es subconjunto de B. Entonces llega una contradicción, que estoy contradiciendo mi hipótesis. Entonces esto es contradicción. Entonces esto era cierto,
Por lo tanto, yo puedo concluir que A es subconjunto de B. Y ahí como vamos a tener ambas implicancias, vamos a tener que A subconjunto de B, si y solo si las partes de A son subconjuntos de las partes de B. ¿Ya? ¿Queda claro ahí? No sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces, con esto nos piden concluir que A es igual a B si y solo si las partes de A son iguales a las partes de B. Entonces hagamos eso. Em, ya. ¿Cómo se hace esto? Ya, por demostrar que... Déjenme ver ya. Para no hacer tanto espacio, voy a, voy a poner una línea al medio. Entonces, por demostrar que las partes que A es igual a B, si, solo si las partes de A son iguales a las partes de B. Entonces, nosotros tenemos A subconjunto de B, si, solo si las partes de A son las conjunto de las partes de B. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Eh, ya, nosotros sabemos que A es igual a B, si, solo si A es subconjunto de B y P es subconjunto de C. ¿Ya? Esto era la doble inclusión. Entonces, lo que queremos demostrar es equivalente a A subconjunto de B y B subconjunto de A, si, solo si las partes de A son subconjunto de las partes de B y las partes de B son subconjunto de las partes de A. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos esto y tenemos esto. Entonces, nos falta ver esta equivalencia. Entonces, nos falta de que B subconjunto de A, si, solo si las partes de B son subconjunto de las partes de A. ¿Y esto cómo se demuestra? Se demuestra análogamente a lo anterior. ¿Qué se refiere con análogamente? Es cuando las demostraciones son como la misma cosa, solo cambiando los roles. Entonces, en este caso, en lugar de poner A subconjunto de B, ponemos B subconjunto de A. Y entonces acá tendríamos B subconjunto de A por demostrar que las partes de B son subconjunto de la parte de A. Entonces nos tomaría un X perteneciente a las partes de B, bla, 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 bla. Entonces, como ejercicio ustedes hagan esto, que B subconjunto de A y su y solo si las partes de B son subconjunto de la parte de A, que en realidad es copiar la demostración anterior, pero que cuando hay un A poner un B y cuando hay un B poner un A. Entonces ahí con esa inclusión nosotros podemos demostrar esto. ¿Ya? Entonces la parte 2 nos dicen, demuestre que, de nuevo faltaron las partes. Demuestre que A inter B, las partes también de A inter B son iguales a las partes de A inter las partes de B. Nos preguntan qué sucede si es que A inter B es el vacío. Entonces, para la 2, sea X perteneciente a las partes de A inter B. Y nosotros sigamos con pura equivalencia de que X va a pertenecer a las partes de A y X pertenece a las partes de B. Entonces vamos a demostrar esta igualdad. Entonces, por definición, esto es que X es subconjunto de A inter B, ¿cierto? Y esto por definición es que em, X es subconjunto de A y X es subconjunto de B. ¿Ya? Y esto por definición de las partes es que X está en las partes de A y X está en las partes de B. Y esto por definición de nuevo de la intersección es que X pertenece a las partes de A, inter las partes de B.
Entonces, ¿cómo tienen que trabajar ustedes con las partes? Tienen que estar trabajando con subconjuntos. Como antes nosotros nos tomaba un elemento X perteneciente a A, y cuando yo quiero revisar las partes de A, en lugar de tomar un X perteneciente a A, me tomo un X subconjunto de A, ¿cierto? Entonces, yo sé que las partes de A inter B, un X pertenece a S, sí, solo sí, es subconjunto de A inter B, y ahí eso yo lo podía desarrollar de manera elemental. Y entonces llegamos como con puras equivalencias de un lado al otro, entonces las partes de A inter B son iguales a las partes de A inter las partes de B. Entonces, ¿qué pasa si A inter B es vacío? Si A inter B es igual al vacío, o sea, son disjuntos, ¿se llama esto? Bueno, entonces aquí solamente tengo las partes de A inter B. Voy a que tener, perdón, que las... ¡Ah! Voy a tener que la parte de A inter las partes de B van a ser las partes de A inter B, van a ser las partes del vacío, y las partes del vacío son el vacío, porque el único subconjunto del vacío es el vacío, ¿ya? Y como comentario, ¿qué me dirían ustedes que son las partes del singleton vacío? O sea, acá el vacío es distinto del singleton vacío, ¿ya? Porque acá esto es el vacío que por definición es el conjunto que no tiene nada. Y acá a la derecha tenemos un conjunto que tiene al vacío. O sea, este conjunto tiene elementos y su elemento es el vacío. Entonces, ¿qué pensarían ustedes que son las partes del singleton vacío? ¿Se les ocurre? ¿No? Bueno, si no se le ocurre, esto es el vacío, porque vimos que el vacío siempre debe estar en las partes de algo, y el mismo conjunto, porque vimos que el mismo conjunto siempre tiene que estar en las partes de algo. Entonces, las partes del vacío es distinta a las partes del singleton vacío, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hacer un break porque me duele la garganta un poco. Así que vamos a hacer un break de unos, no sé, vamos a volver a las 9:42 y ahí vamos a terminar. Vamos a hacer la P4, la P5, la P6. Supongo que alcanzamos y si no, hacia la vida. Bueno, eso. Cualquier cosa me preguntan por mientras. Voy a dejar de grabar. Ya, ahora sí. Bueno, el uno es para ver que una cosa, como para ver cómo funcionan de los productos cruz. Me dice compruebe con A y B conjuntos cualquiera. Si es que A inter B vacío, implica que A cruz B igual vacío. Bueno, yo les digo que esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque puedo encontrar un contraejemplo. Si nos tomamos A como el singleton 1 y el 4, B como el singleton 2 y el 3, que vamos a tener que son su intersección es vacía claramente porque no hay elementos del uno que estén en el otro. Pero A cruz B en realidad son los pares ordenados como 1, 2, 1, 3, 4, 2 y 4, 3, ¿cierto? Son como todos los pares ordenados XY, tal que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿Sí? Estas son todas las opciones y esto claramente es distinto vacío. Entonces, listo, encontramos un contraejemplo. Y esto dibujísticamente se ve así. Como yo tengo 1, tengo el 2, tengo el 4,
tengo el 3 y tengo el 4. Entonces vamos a tener 1, 2, 4, 2, 3, 2, 4. Entonces, aquí no tenía nada que ver que su intersección fuese vacía, sino que yo estoy cruzando los elementos entre ellos, por lo que se llama el producto cruz, y me hago mis pares ordenados. ¿Ya? Entonces, bueno, como ejemplo, les voy a hacer un ejemplito. ¿Ustedes conocen esta notación como el intervalo 1, 4? Yo supondría que sí, que son como todos los números reales entre el 1 y el 4, ¿cierto? Y acá todos los números reales entre el 5 y el 6. Entonces aquí, ¿cómo se vería A cruz B? A cruz B sería esto. Entonces, no sé, esto es 5 y 6. Esto es 1 y 4. Y acá la cruz B serían todos los pares que un elemento está en A y el otro está en B. Entonces, por ejemplo, el 1,5 está, el 4,5 está, el 1,6, el 4,6. Pero como nos tomamos los intervalos, están todos los de acá, todos los de acá. Entonces acá el producto crudo en realidad es esto, como este conjunto, este cuadradito de acá. ¿Ya? Entonces como con cosas continuas, que sería como los números entre 1 y 4, cosas reales, como cosas infinitas. Esa sería la representación del producto cruz. ¿Ya? Bueno, entonces ahora hagamos la 2. Me dicen sea A, B, subconjunto de U. Ah, como que cambié el formato de lo que copio y de repente no se me copian algunas cosas. Entonces sea A y B subconjunto de U tales que A complemento, cruz A complemento, unión A, cruz A, unión B es igual a U cruz U, el 1 no se me puso. Y me dice encuentra el conjunto B. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Igual está medio raro. Bueno, primero notamos esto. U se puede escribir como A unión A complemento. ¿Cierto? Esto era como cuando yo decía verdadero igual P o no P. Sí, como que si yo uno todo lo que está en A y todo lo que no está en A, voy a recuperar el universo. Entonces, U cruz U, yo lo voy a escribir como A unión A complemento, cruz A unión A complemento. ¿Ya? Y esto por definición. Entonces, U cruz U van a ser los poderes ordenados X, Y, tales que X pertenece a unión A complemento y pertenece a unión A complemento. Y esto por definición de la unión es que X, Y, tal que X pertenece a o X pertenece a complemento, Y pertenece a o Y pertenece a complemento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto? Esto en realidad van a ser como que, ¿cómo voy a poder tomar los Y? Yo voy a poder tomar los X y los Y como, ah, voy a poder tomar los X y los Y como, abrí el chat, no tenía abierto, perdón. Ya, bueno, no habían dicho nada. Yo voy a poder tomar como X, voy a poder tomar con X en A y con Y en A complemento, o los voy a poder tomar con X en A complemento y con Y en A, o los voy a poder tomar con X en A, Y en A complemento, o lo voy a poder tomar con X en A complemento e Y en A complemento, ¿ya? Entonces, esas van a ser todas mis opciones de que puedo tomar los X o los Y, ¿cierto? Porque yo voy a tener X perteneciente a o X perteneciente a complemento, y también voy a tener que Y perteneciente a o Y perteneciente a complemento, ¿sí? Entonces, en realidad, este conjunto de acá, yo lo podía escribir como
Bueno, son los x y pertenece tal que x pertenece a y pertenece a unión, porque tengo puros o, ¿cierto? Entonces va a ser unión, unión, eh, los x y tal que x pertenece a complemento y pertenece a unión. Ojalá me alcance el espacio. Y pertenece a complemento, unión, ah, ah, X pertenece a, ¿cuál me falta acá? Me falta X pertenece a complemento y pertenece a complemento, ¿ya? Esto en realidad es esto se lo puse para ponérselo explícito, y yo podría haber puesto esto al tiro nomás. Esto es A cruz A, unión a complemento cruz A, por definición, ¿cierto? Unión A cruz A complemento, unión A complemento, cruz A complemento. ¿Sí? Entonces igual ahora tenemos algo súper parecido. Veamos el enunciado de nuevo. Me dicen que el universo, que lo que acabamos de escribir, se escribe así. Entonces yo tengo que U cruz U es igual A complemento, cruz A complemento, unión A cruz A, unión B. Entonces, ¿qué va a ser mi B? Bueno, recordemos que esto era igual a cruz, o sea, U cruz U. Entonces, ¿qué va a ser B? Yo ya tengo el A complemento unión A. Entonces tengo este conjunto y este conjunto. ¿Cuáles me falta para hacer todo el universo? Que yo ya tengo la igualdad. Yo la escribí explícitamente. Me faltaban estos dos. Luego, luego, B va a ser A complemento cruz A. Unión. Oh, qué raro se ve escrito en el chat eso. Sí, así mismo era. Lo que dijo Gabriel. Me confundí ahora. Así está. A cruz A complemento. Sí, muchas gracias, Gabriel. Entonces eso era. Y esto se podía ver de manera visual, entre comillas. Yo no lo encontré tan intuitivo, pero quizá a ustedes les sirva como yo tengo mi A complemento, tengo mi A y mi A complemento. Acá no, los conjuntos no hacen una rarita, sino que van a hacer como cosas raras, sino bla, 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 bla. Pero para que no quede tan feo el dibujo, los puse como rayitas. Y sería como esto, esto y esto. Entonces esto sería como el universo cruza el universo, sí, porque A unión A complemento es el universo. Y los que teníamos nosotros eran A cruz A, que sería este, A cruz A y el A complemento cruz A complemento. Entonces el B como que faltaban estos dos. Faltaba este y faltaba este para hacer el universo cruz universo entero. Y ahí tenemos lo que queríamos demostrar. Entonces falta el 3. Me dicen que si A es subconjunto de C y B es subconjunto de D, demuéstreme que A cruz B es subconjunto de C cruz D. Que me parece como súper intuitivo en realidad, pues. Como que tiene que ser sí o sí cierto a priori. Uno no puede decir eso nomás y decir ya, bueno, sino que hay que demostrarlo. Entonces la 3, tengo que A es subconjunto de C y B es subconjunto de D, por demostrar que A cruz B, A cruz B es subconjunto de C cruz D. Bueno, esto, esto era una equivalencia, así que no era un problema. Bueno, entonces esto lo podemos hacer por doble implicancia, ¿cierto? Entonces hagamos de la izquierda a la derecha. Espérense, voy a tomar tecito.
Podemos hacer doble implicancia, primero hacer la izquierda a la derecha, después de la derecha a izquierda. Entonces, de izquierda a la derecha, A subconjunto de C y B subconjunto de D va a ser nuestra hipótesis. ¿Ya? Y entonces nos tenemos que tomar un, un par ordenado en A cruz B. De nuevo, el producto cruz, los elementos son, antes nos tomábamos un X en A, y ahora un X en A cruz B sería un par ordenado, pues serían A, B, ¿ya? Entonces así se tienen que tomar los conjuntos en el producto cruz. Entonces nos tomamos un cosito acá cualquiera y queremos demostrar que, por demostrar que pertenece a C cruz D, ¿sí? Porque esta es la definición, XD. Esta es la definición de la contención, ¿cierto? Del A subconjunto de B. ¿Ya? Entonces, por definición de esto, que A, B estén en A cruz B, por definición, tenemos que A pertenece a A y B pertenece a B. Y ahora por hipótesis, como A es subconjunto de C y B es subconjunto de D, yo voy a tener que A va a tener que estar en C, porque A es subconjunto de C, y B va a tener que estar en D, porque B es subconjunto de D. ¿Mm? Entonces nosotros tenemos un par ordenado A, B. Tenemos entonces este par ordenado A, B con A en C. Uy, puse mayúscula, nada que ver. Con A en C y B en D. Entonces esto por definición me dice que A, B está en C cruz D. Y esto como yo me tomé una B cualquiera en A cruz B, me va a decir que A cruz B va a ser subconjunto de C cruz D. Entonces demostramos la implicancia a la derecha. Nos falta ahora a la izquierda. Entonces ahora mi hipótesis va a ser A cruz B subconjunto de C cruz D. Y si se dan cuenta, ahora estamos usando todo lo que estábamos haciendo en proposición lógica, que por algo lo hicimos. Esto estoy usando doble implicancia y todas esas cosas. Eh, ¿Qué pasó? OH, ¿qué? Eh, Ahora tenemos A cruz B subconjunto de C cruz D. Ahora se entiende mejor. ¿Qué cosa? La vida, proposición lógica. Eh, a la izquierda tenemos A cruz B subconjunto de C cruz D. Y queremos demostrar que A es subconjunto de C y B es subconjunto de D. Ya, gracias, Gabriel. Entonces nos tomamos, sean A en A y B en B. Entonces, ¿qué queremos demostrar nosotros? Sí, porque antes, cuando trabajamos con la proposición lógica, al principio era como, bueno, ¿y para qué queremos todas estas cosas? Bueno, ahora ven que es como el lenguaje que estamos usando al final para demostrar todas estas cosas. Por demostrar que A pertenece a C y B pertenece a D. ¿Por qué? Porque si demostramos eso, vamos a demostrar que A es subconjunto de C y que B es subconjunto de D. Entonces, como A y B pertenecen, A pertenece a A y B pertenece a B, pues yo voy a tener que el par ordenado A, B va a estar en A cruz B, ¿sí? Por definición. ¿Y esto qué me va a implicar? Mi hipótesis, yo tengo esta hipótesis. Por hipótesis, yo voy a tener que A cruz B va a estar en C cruz D, porque A cruz B está contenido en C cruz D. Entonces un par ordenado en A cruz B va a tener que estar en el C cruz D. Entonces, por definición del producto cruz, yo voy a tener que A es subconjunto de C y B es subconjunto de D, que es justamente lo que queríamos demostrar. Y esto entonces, A es subconjunto de C y B es subconjunto de D. Y estamos. Y se acaba el problema. Me quedan un minuto, pero voy a hacer una speedrun. No, mentira, voy a terminar
y yo me voy a quedar hasta que terminen. Ustedes se pueden ir si quieren. Va a quedar todo grabado. Pero voy a aprovechar de terminar, queda poquito y no es tan largo lo que queda. Entonces, considere esta recursión que es el 5, 9, 13, 17, 21. Cuando le agarran una recursión a ustedes, como si le dan ya como tres números más, como que van a poder cachar que, perdón, una asociación. Van a poder cachar cómo se escribe. ¿Ya? Entonces nos dicen que hay una fórmula recursiva y una fórmula explícita. Entonces, veamos cómo viene esto. Entonces, el primer término 5, después 9 como 5 más 4. Después 13 es como 5 más 4 más 4. Después 17 es como 5 más 4 más 4 más 4. Bueno, y esto era el 9. Entonces esto es 9 más 4. Y esto era el 13. Entonces era 13 más 4. Em, y así, pues. Entonces, una fórmula recursiva, la fórmula recursiva es que el término n tiene que depender del término n-1, ¿cierto? Entonces, digamos que esta sucesión es an y, bueno, an, cuando uno hace una fórmula recursiva siempre tiene que dar un punto de partida, ¿ya? Como que hay que tener algo de donde empezar la recursión. Entonces, digamos que pongámosle a 0 o 1. A 0 va a ser igual a 5. Entonces acá nosotros vamos a tener que a 1 va a ser igual a 5 más 4. A 2 va a ser igual a 5, va a ser igual a 9 más 4, ¿cierto? A 3 va a ser igual a 13 más 4 y así, ¿cierto? Entonces como que estamos viendo acá ya cómo se están viendo las cosas. Entonces propongo la siguiente fórmula, recursión a n va a ser igual a, bueno, mi punto de partida, 5, si n igual 0, y va a ser a n menos 1 más 4, cuando n es mayor o igual que 1. Entonces, esa va a ser una fórmula recursiva para esta sucesión. ¿Sí? Como que me la creen, como que no hay más que explicar acá, sino que acá esa es como se veía la recursión. ¿Ya? Solamente teníamos que ir analizando los, cada elemento. Porque vimos que como era más 4 más 4 más 4. Y si lo escribíamos de la buena forma, entonces veíamos que dependía del elemento anterior, ¿cierto? Porque acá esto era el A0, esto era el A1, esto era el A2. ¿Sí? Pero acá como para sacar las cosas no era porque nos piden determinar si el 2013 es parte de la fórmula. Cambiémoslo, pongamos el 2021. Nos piden determinar si el 2021 es parte de la recursión. Y esto no apaña tanto como definirlo recursivamente. Perdón, es parte de la solución. No apañaba tanto para determinar esto, escribirlo recursivamente, ¿cierto? Entonces podemos hacerlo de forma explícita. Nosotros podemos escribir a n va a ser igual a 5 más n por 4. Entonces acá para el A0, esto es 5 más 0 por 4. Para el A1, esto es 5 más 1 por 4. Para el A2, esto es 5 más 2 por 4, ¿cierto? Y esto es 5 más 3 por 4. Y voy, y voy, y voy. Entonces eso es mi fórmula explícita. Entonces, ¿cómo termino si el 2021 está en la sucesión? Despejo mi fórmula y si el n me da entero, porque las sucesiones están definidas con lo entero, n debe ser entero, ¿sí? Uno no puede definir una sucesión bueno, sí se puede, pero no lo que están viendo ahora. Con racionales, así como si n me da 3 cuartos, me da 9.91, no va a ser parte de la recursión. Entonces, despejemos, entonces digamos que 2021 es igual a 5 más n por 4.
Entonces, restando, esto es 2016, igual a n por 4. Y dividiendo por 4, yo voy a tener que si 504 es igual a n. ¿Ya? Entonces me dio un número entero. Como que esto no era solo, tenía que analizar mi resultado, no era despejar y dejar de pensar, sino que despejo, analizo mi resultado, el n me dio un número entero, entonces sí va a poder ser parte de la sucesión, porque el a sub 504, que va a estar definido como 5 más 504 por 4, va a ser efectivamente 2021, entonces este va a ser parte de la sucesión. ¿Ya? ¿Les quedó claro ahí? Ya, muy bueno. Entonces, hagamos el 6. Nos dan algo un poco más feo al principio, pero si lo trabajamos un poco van a dar cuenta de lo que hace. Entonces, esta es una como una recursión con... Literalmente está creando mucha duda. Me alegro, para eso estamos. Em, ya, entonces, me está definiendo una recursión que es sobre dos puntos, sobre el A y el B. Entonces es un poco más fea. Y, y está definida como cero si es que A es menor que B. Y está definida como Q de A menos 1, B más uno si B es menor que A. Entonces, como ven que está definida recursivamente porque el elemento A, B depende de uno anterior. Ya. Y bueno, me dan el... Bueno, esto lo agregué yo, no estaba en el problema antes. Me dan el 0,0, que es uno porque uno tiene que empezar de un punto inicial en las recursiones. O si no, no podemos hacer nada. Como que si no sabemos de dónde empezar, no vamos a poder empezar a recurrir, recorrer, recursir, no sé, palabras. Entonces, me dice el primero, para que uno entienda cómo es la cosita, encuentre Q de 2,5. Entonces, Q de 2,5, en este caso el 2 sería A y el 5 sería B. Entonces, tenemos que A es menor estricto que B, entonces Q de 2,5 es cero. ¿Sí? Es hora de revisar la definición nomás, para que se den cuenta que la definición es la definición. ¿Ya? Bueno, nos dicen ahora que encontremos el 12,5. Déjenme ver si dejé suficiente espacio. Uy, acá la manqué un poquito, de hecho está más abajo. Bueno, voy a hacer un poco desordenado acá, pero después lo voy a dejar bien en el PDF ya, cuando lo suba. Entonces, me piden encontrar el 12,5. Entonces encontrémoslo a la mala, ¿no? Entonces, les voy a recordar la definición, como quedó arriba. Entonces 0 si A menor que B. Y Q de A menos 1, B más 1 si B es subconjunto de A. Ok. Entonces me piden el 12,5. Perdón. Bla, bla, bla. Q de 12,5. Entonces acá el A... ¡Uah! Me equivoqué de botón. El A es 12 y el B es 5. Entonces por definición esto es Q de A menos 1, B. Que en este caso sería Q de... y ven que el B nunca cambia acá, po, ¿ya? Entonces va a ser 11,5 más 1. ¿Y yo sé cómo se ve el 11,5? No. Entonces sigo. Este A, este es B. B menor o igual que A. Entonces, esto va a ser Q de 10,5 más 1. Todo esto más 1. ¿Sé cuál es el 10,5? No. Entonces voy. Q de 9,5 más 1. Esto más 1, que sería más 2. Y bueno, voy a seguir así nomás como puntito, puntito, puntito. Voy a llegar al Q del... ¿Saben qué? Lo voy a hacer entero nomás, pues, si es la primera vez que estamos haciendo esto. Entonces Q de 8,5 más 1. Y esto va a ser más 1 más 1, que sería más 3.
Y esto, entonces aquí tengo un 4. Esto es Q de 7,5 más 1 más 4. Entonces aquí tengo un 5. Esto es Q de 7,5 más 5. Y esto, Q de 6,5 más 1 más 5. Y al Q de 6,5 tampoco lo conozco. Entonces Q de 5,5 más 1 más 1 más 5, que sería 7. Sí, me parece que está bien. Y el 5,5 lo conozco, no. Entonces esto es Q de 4,5 más 1 más 7. Y ahora sí, el 4,5 sí lo conozco. ¿Por qué? Porque acá el A es 4, el B es 5, entonces A es menor que B. Entonces esto es 0. Entonces, ¿qué era el Q de 12,5? Era 8. ¿Ya? Acá solo hicimos la recursión así, a la mala, así. Le dimos, le dimos, le dimos, hasta que encontramos un punto que conocíamos. ¿Sí? Entonces, bueno, no vamos a poder hacer esto siempre. Después nos piden encontrar el Q de 5.861,7. Entonces no vamos a poder hacer esto, ¿sí? No, no voy a hacer esto 5.000 veces. Ya. Entonces tenemos que encontrar una manera inteligente de cómo describir esta función. Entonces la vamos a pensar un poquito. Eh, entonces, yo tuve que bajar del 12 al 5 como hasta que fuese el A menor que B, po, ¿cierto? Porque aquí al A le voy restando uno todo el rato. Y voy sumando uno acá. Entonces, Q de a B, fui bajando uno, le sumé uno. Fui bajando 2, le tengo 2. Fui bajando 3, le sumé 3. Fui bajando 4, le sumé 4. Entonces, si se dan cuenta acá ustedes, acá tengo Q de 11. Y acá tengo uno. Acá tengo Q de 10. Y bueno, esto va a ser 2. Acá tengo Q de A va a ser 9. Y esto es 3. Entonces, ¿qué está pasando acá? Esto es un 11 y esto es un 1. Al 12 le resté 1, pero sumé 1 acá, ¿cierto? Acá al 12 le resté 2, pero sumé 2 acá, ¿cierto? Acá al 12 le resté 3, pero le sumé 3 acá. Y bueno, si seguimos acá, acá al 12 le resté 4, pero le sumé 4 acá. Acá al 12 le resté 5, pero le sumé 5 acá. Entonces, ¿qué está haciendo esta función? Bueno, y vemos el número igual, po. Como Q de 12,5 fue 8. Entonces, 12 menos 5 es 7, más 1, 8. ¿Ya? Entonces, ¿qué estaba haciendo esta función? Lo que estaba haciendo era, si lo escribimos de forma general, así como sea un A, B, tal que B es menor que A, entonces voy a tener Q de A, B. Entonces, como B menor que A, por definición esto es A menos 1, B más 1. Y ahora, si ahora me da que A menos 1, entonces, si eh, A menos 1 es menos estricto que B, paro. Y voy a poder conocer mi coso porque esto va a ser 0. ¿Sí? Pues Q de A menos 1, B va a ser igual a 0. Ujú. Pero si no, voy a tener que seguir. Yo voy a tener que escribir como Q de A menos 2, B más 2. Entiendo, muy bien. Eh, entonces, esto, si de nuevo, si A menos 2, acá, si A menos 2 es menos estricto que B, paro, pues tendría que Q de A menos 2, B es 0. Y si no, voy a tener que seguir. Entonces, Q de A menos 3, B más 3. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Acá le resto 1, le sumo 1, que es lo que estaba diciendo antes. Le resto 2, le sumo 2. Le resto 3, le sumo 3. Entonces, ¿hasta dónde voy a llegar yo? Voy a llegar hasta que el A menos lo que reste sea menor que B. Y acá, entonces, yo voy a llegar hasta el Q
de b menos 1, po, coma b, ¿cierto? Como puntito, puntito, puntito. Porque el b menos 1, coma b es el primer número entero que es menor estricto que b, po, ¿sí? Si yo hago la recta, voy a tener como b, b menos 1, ¿sí? Y no hay número entre medio en los enteros. Entonces voy a llegar hasta acá, pero ¿qué le voy a tener que sumar aquí? Si vivo en el 12, le sumamos 7, perdón, le sumamos 8. Y acá, si vemos acá, le sumamos a menos 1 más 1, a menos 2 más 2, a menos 3 más 3. ¿Qué tenemos que sumar acá? Tenemos que sumar a menos b más 1. ¿Y por qué había que sumar eso? Bueno, porque yo llegué hasta el b menos 1. ¿Y qué le tengo que quitar al a? ¿Qué le tengo que restar yo al a para llegar a b menos 1? A menos, a menos b más 1. A menos b más 1. Porque si yo resto esto sería como a menos a más b. Y esto sería un sí. A menos b más 1. Y acá lo resto. Y quedaría b, uy. Acá era un menos 1. Y acá era un más 1. ¿Sí? Y aquí llegó el b menos 1, que es el que está acá. Y yo estaba viendo que cuando le resto el a, eso es lo que tengo que sumar. ¿Sí? Entonces, esto hacía la función. Entonces, ¿qué hacía la función? Bueno, y esto es cero. Vimos que era cero. ¿Qué hacía la función? En realidad, entonces, lo que hacía la función era q de a, b va a ser igual a menos b más 1. Entonces, en realidad, mi función era restar, o sea, mi recursión. Estaba restando números y le sumaba un 1. Y eso era. Entonces, para encontrar ahora el q de 5861,7, en realidad, ¿qué tenía que hacer yo? Q de 5861,7 va a ser igual a 5, 6. Escribí al revés el número, parece. 5, 6, 8, 1 menos 7 más 1, y eso es un número. No sé restar yo tampoco, así que eso es un número. 6, bueno, esto va a ser menos, si tomamos 1, 6, sería como 5, 6, 7, 5. Bueno, eso. En realidad mi recursión estaba restando. Y yo me definí toda esta cosa y tuve que hacer todos estos pasos para en realidad darme cuenta que yo estaba restando. Y eso, no sé si les quedó alguna duda. Como era 4, sí. Bueno, les dije que no sabía restar. Y eso era todo. No sé si les quedó claro. Esta parte fue un poquito más rara, pero era desarrollar nomás. Y como acá igual se lo hice, te lo traté de hacer explícito y general para que se den cuenta qué es lo que estaba haciendo la recursión. Y eso, si tienen alguna duda, me la preguntan. Si no, terminamos. Voy a dejar